Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que tengan muchísima energía porque hoy tenemos un tema que va a dar mucho de qué hablar. Ya lo han leído en el título bomba, Kerem Bürsin y Hande Erçel juntos de nuevo. El futuro revelado. ¡Ay, ay, ay! ¿Están listos para sumergirnos de lleno en el torbellino del cotilleo turco, del drama, de las especulaciones, y por supuesto, de todo lo que rodea a estas dos megaestrellas? Porque yo sí. Si son nuevos por aquí, bienvenidos a este rincón donde desmenuzamos todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, de los famosos, de las relaciones, y mucho, mucho más. Ya saben, aquí somos como detectives, pero con mucho más glamour y, por qué no, con un toque de humor. Así que si les gusta el chismecito bien hecho con análisis, con un toque personal y con un poquito de pasión, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y por supuesto, darle like a este vídeo si les emociona tanto el tema como a mí. No se arrepentirán. Cada me gusta es un abrazo virtual y me motiva muchísimo a seguir trayéndoles el contenido que tanto les gusta. Bueno, entremos en materia, aunque el tiempo es oro y el chismecito nos espera. La noticia ha saltado como un volcán en erupción, sigue un auténtico etna de emociones. En las redes sociales, en los medios turcos, en las páginas de entretenimiento y por supuesto, en mi feed de Instagram y de TikTok. Un auténtico terremoto. Kerem Bürsin y Hande Erçel, juntos de nuevo. ¿Pero qué significa esto exactamente? Estamos hablando de un reencuentro romántico. De una colaboración profesional. ¿De una simple pero jugosa coincidencia? La verdad es que hay muchísimas interrogantes. Y créanme, en este canal vamos a intentar desentrañar todas y cada una de ellas. Para aquellos que no estén muy al tanto, Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosísima serie Asterisco Love is in the Air Asterisco, conocida en Turquía como Asteriscos en Kalkam Asterisco. Y la verdad, si no la han visto, corran a verla. No solo es una serie encantadora, llena de romance, comedia y momentos inolvidables, sino que también es la culpable de que estos dos talentos se cruzaran en la vida. La química entre ellos era explosiva. No me refiero solo a la química en la pantalla, que era evidente y palpable, sino también a la que irradiaban fuera de ella. Era como si el universo conspirara para unirlos. Se enamoraron, empezaron una relación que hizo vibrar a sus fans y bueno, todos nos moríamos de amor por ellos. La pareja era simplemente perfecta. Compartían fotos, se dedicaban mensajes tiernos y románticos en las redes sociales, asistían a eventos juntos, se apoyaban mutuamente en sus carreras. Parecían inseparables, el uno el complemento perfecto del otro. Eran la definición de pareja de ensueño. Los fans suspirábamos con cada publicación, con cada aparición pública, con cada guiño. Eran el epítome del romance. Pero como en toda buena historia, como en todo cuento de hadas, no todo es color de rosa. Después de un tiempo y aunque nos doliera a todos, sí, a todos y cada uno de los que los seguimos y amamos, la relación llegó a su fin. La noticia de su separación fue un mazazo, un jarro de agua fría que nos dejó el corazón roto. Los motivos, como siempre, fueron motivo de especulaciones y de ríos de tinta, diferencias de agenda, incompatibilidad de personalidades, la presión mediática constante. Cada uno tenía su propia teoría, su propia explicación. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de conjeturas. Algunos culpaban a terceros, otros a la distancia, otros a la propia fama que los había consumido. Lo cierto es que se separaron, y cada uno siguió su camino. Hande, con su éxito imparable, su belleza radiante y su incansable trabajo, continuó cosechando éxitos, convirtiéndose en un ícono de la moda y en una de las actrices más queridas de Turquía. Kerem, por su parte, con su atractivo innegable, su talento innato y su aura de misterio, siguió adelante con sus proyectos, explorando nuevos horizontes profesionales y, por supuesto, siendo objeto de rumores de romances que nunca se confirmaron, pero que mantenían a los medios y a los fans en vilo. Ahora volvemos al presente. ¿Por qué digo que están juntos de nuevo? Bueno, hay varias pistas que nos llevan a creer que algo está pasando. Y cuando digo algo me refiero a algo importante, a algo que merece nuestra atención. Lo primero y lo más importante son las fotos y los vídeos que han circulado por las redes sociales. Se les ha visto juntos. No una vez ni dos, sino en varias ocasiones. En eventos, en reuniones, incluso en lo que parece ser una salida informal. Para empezar,
fueron vistos en una fiesta organizada por una conocida marca de lujo. Las fotos los mostraban sonrientes, conversando animadamente, muy cercanos. Luego fueron captados en un restaurante compartiendo una cena íntima. Las imágenes revelaban una complicidad y una conexión que no pasaron desapercibidas para nadie. Incluso hay fotos de ellos saliendo juntos de un edificio, lo que desató aún más la especulación. Sí, ya sé, puede que para algunos sean simplemente amigos, pero la verdad es que la forma en la que se miran, la complicidad que parece haber entre ellos, a mí me da que algo más hay. Y creo que no soy la única que piensa así. Pero no solo eso, también hay otros detalles que nos hacen pensar. Por ejemplo, la forma en la que se han ido defendiendo mutuamente en entrevistas, los indirectas que se han lanzado en redes sociales. En varias ocasiones, tanto Ande como Kerem han hablado el uno del otro con cariño y admiración. Han destacado su talento, su profesionalismo, su bondad. Han sido muy protectores el uno con el otro, y eso no ha pasado desapercibido para los fans. También en redes sociales hemos notado algunos me gusta sospechosos, algunos comentarios sutiles, algunos guiños que solo ellos parecen entender. Pequeñas pistas que unidas, forman un rompecabezas interesante. Sí, señores y señoras, todo apunta a una posible reconciliación. O por lo menos a una amistad muy muy cercana, una amistad que podría ser el preludio de algo más. Y aquí es donde entra el futuro revelado. ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa en la vida de Kerem y Ande? ¿Volverán a estar juntos sentimentalmente? ¿O simplemente serán buenos amigos, como algunos afirman? Pues, queridos amigos, la verdad es que nadie lo sabe a ciencia cierta. Ni siquiera ellos. Pero podemos hacer algunas especulaciones, podemos analizar las posibilidades, podemos soñar un poco. Una opción es que efectivamente estén volviendo a intentarlo. El amor, como sabemos, es complicado. Tiene sus idas y venidas, sus momentos de duda, sus momentos de gloria. Y a veces las segundas oportunidades son las mejores. Quizás, después de un tiempo separados, han aprendido a valorar lo que tenían, han madurado, han superado sus diferencias, han comprendido lo que verdaderamente importa. Han reflexionado sobre el pasado, han sanado heridas y han decidido darse una nueva oportunidad. Sería el sueño de todos sus fans. Imaginen, Kerem y Ande juntos de nuevo, felices y enamorados, radiantes como siempre. Y quizás incluso una nueva serie juntos. El éxito estaría garantizado. La química sigue ahí, la conexión es innegable. Sería un bombazo. Otra posibilidad, y no menos válida, es que simplemente estén construyendo una amistad sólida. Después de todo, compartieron mucho juntos. Vivieron momentos inolvidables, crearon recuerdos imborrables. Es normal que se tengan cariño, que se valoren, que se respeten. Pueden haber decidido que la amistad es lo más importante, y que pueden seguir siendo amigos sin necesidad de una relación romántica. Una amistad que se basa en la confianza, en el apoyo mutuo, en el cariño sincero. También es una opción viable, respetable y que merece todo nuestro apoyo. Además, una amistad como esa, tan cercana, podría ser muy beneficiosa para sus carreras profesionales, abriéndoles las puertas a futuros proyectos conjuntos. Pero también está la posibilidad de que no pase nada. Que simplemente se reúnan de vez en cuando, que hablen, que mantengan una relación cordial y respetuosa, pero que no haya un nuevo romance en el horizonte. Que simplemente se hayan dado cuenta de que como pareja, no funcionaron, pero que eso no significa que no puedan ser amigos. Y bueno, también es válido. Cada uno tiene derecho a tomar sus propias decisiones, a vivir su vida como mejor le parezca, sin presiones ni expectativas. En cuanto a sus carreras profesionales, ¿qué podemos esperar? Ambos están en un momento muy bueno, en la cima del éxito. Ande sigue siendo una de las actrices más cotizadas de Turquía, con proyectos interesantes en el horizonte, con una legión de fans que la adoran y la apoyan incondicionalmente. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en una de las figuras más influyentes del país. Kerem también está trabajando mucho con proyectos internacionales que le abren las puertas a nuevos mercados y a nuevas experiencias, con una imagen renovada y una base de fans sólida y fiel. Su versatilidad, su profesionalismo y su encanto lo han posicionado como uno de los actores más importantes de su generación. Si volvieran a trabajar juntos, sería un bombazo, un fenómeno sin precedentes. Ya vimos el éxito de *Love is in the Air*,
Y estoy segura de que cualquier proyecto en el que participaran juntos volvería a ser un éxito rotundo. Los fans lo pedirían a gritos. Las productoras se pelearían por tenerlos en sus filas. Las redes sociales explotarían con cada noticia, con cada foto, con cada rumor. Sería la locura total. Pero, ¿qué pasa con el futuro? ¿Dónde los veremos? ¿Cómo evolucionará su relación? Pues amigos, la verdad es que todo está en el aire. Todo es una incógnita. Lo único que podemos hacer es estar atentos a las redes sociales, a los medios de comunicación, a cualquier novedad que surja, a cualquier señal que nos den. Y por supuesto, seguir comentando y debatiendo sobre el tema. Porque al final, lo que más importa es compartir nuestras opiniones, nuestras emociones, nuestras expectativas. Para que me cuenten sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? ¿Volverán Kerem y Ande a estar juntos? ¿Creen que están construyendo una amistad? ¿O simplemente están haciendo un poco de publicidad para mantener el interés de sus fans? ¿Creen que hay algo más detrás de estas reuniones? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en una serie o película? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, me encanta saber qué piensan sobre este tema tan apasionante, que sienten, que esperan. Sus opiniones son muy importantes para mí y para la comunidad del canal. Y antes de que me olvide, me gustaría agradecerles por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que les haya dado material para pensar y para debatir. Ya saben, a mí me encanta compartir con ustedes estas noticias, estas especulaciones, estas emociones. Me encanta analizar los detalles, buscar las pistas y compartir mis conclusiones con ustedes. Me encanta la interacción, el debate, el intercambio de ideas. Son lo mejor. Así que si les gustó el vídeo, no olviden darle un buen like, un like que me llene de energía y de motivación, que me demuestre que les gusta el contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans de Kerem y Ande, con todos aquellos a los que les guste el chismecito turco y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos sobre las series turcas, los famosos, las relaciones, y todo el fascinante mundo del espectáculo. La campanita les avisará cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme, un abrazo virtual y chao, chao. Y recuerden, manténganse atentos, porque las sorpresas nunca terminan.